¿Estás seguro de que has visto la guerra real en el cine? Olvídalo todo. Durante décadas nos han alimentado con mitos baratos sobre el arma ideal del Reich, que al final resultó no ser lo que parecía. Hoy arrancaremos el brillo a las leyendas nazis y mostraremos la sucia verdad sobre lo que realmente llevaban al combate los nietos de Hitler en el 41. Esto no es una aburrida lección de historia, es una sensacional autopsia de los archivos militares. La maquinaria de guerra alemana dio un salto de locura. Los ingenieros alemanes, espoleados por las ambiciones del Führer, crearon modelos adelantados a su tiempo. Sus armas eran consideradas el estándar de oro, estéticas, precisas y diabólicamente eficaces. Era un auténtico culto al acero y la pólvora. Diseccionaremos a los 5 letales de la Wehrmacht, desde pistolas hasta ametralladoras, sin censura y sin excesivo respeto. Aquí no hay puestos ni clasificaciones. Cada arma de nuestra lista fue, a su manera, genial y defectuosa a la vez. Las hemos organizado para tu comodidad, para que te sumerjas paso a paso en este arsenal de pesadilla que se convirtió en el símbolo de la Blitzkrieg. Pero ¿es verdad que cada Fritz en la frontera de la URSS empuñaba aquel famoso subfusil de las películas? ¿O es la mayor mentira del siglo XX en la que sigues creyendo? La respuesta te impactará en el siguiente bloque. ¿Listo para conocer el verdadero rostro de la guerra? Entonces, sigamos adelante. El mayor mito del cine finalmente ha sido desenmascarado. ¿Por qué el Schmeisser que has visto en cada película de guerra no es en realidad un Schmeisser? ¿Y cómo este juguete de acero estuvo a punto de dejar a toda una generación de tanquistas alemanes sin dedos? Prepárate, porque ahora vamos a hacer trizas el principal estereotipo visual de la Wehrmacht. Este subfusil es un icono de la cultura de masas, pero aquí tienes una primicia. Hugo Schmeisser no tuvo nada que ver con su creación. El verdadero padre de esta arma fue Heinrich Vollmer. El MP-40 fue un avance. Nada de madera pesada, solo acero frío y el revolucionario plástico baquelita. Con un peso de casi 5 kilogramos y una cadencia de tiro de 600 disparos por minuto, parecía ideal, pero hubo que pagar un precio por esa fachada de calidad. La fina culata plegable tenía holgura constantemente, y la falta de una cubierta protectora convertía el cañón en un atizador al rojo vivo. Los soldados literalmente se quemaban la piel de las palmas de las manos intentando sujetar esta obra maestra de plástico en el fragor de la batalla. Pero si piensas que cada Hans en 1941 corría con este subfusil, eres una víctima de la propaganda. En realidad, era un lujo para unos pocos elegidos. Entonces, ¿qué escondía en su funda cada oficial, listo para apretar el gatillo cuando el subfusil se encasquillaba? Te hablaremos ahora mismo del asesino silencioso que arrojó a la legendaria Luger al basurero de la historia. 1.200.000 unidades no es solo una estadística, es una auténtica fábrica de muerte. ¿Por qué el tan alabado y elegante Parabellum, codiciado por coleccionistas de todo el mundo, fue expulsado sin piedad del ejército en favor de este monstruo anguloso? Ahora descubrirás a qué huele el verdadero pragmatismo alemán cuando hay mucha sangre de por medio. En 1938, en los cuarteles generales de la Wehrmacht, ocurrió una revolución silenciosa. Se adoptó la Walter P-38. Mientras el resto del mundo admiraba la compleja mecánica de los modelos antiguos, los alemanes crearon la herramienta ideal para la guerra. Casi 1 kilo de pura fiabilidad en la funda. La pistola tenía un calibre de 9 milímetros y un cargador de 8 cartuchos. Su equilibrio era tan refinado que incluso un recluta aterrorizado podía dar en el blanco. Esta arma no requería delicadeza. Fue diseñada para disparar en el barro, la nieve y el polvo del frente oriental. Pero no te apresures a aplaudir el genio de la ingeniería. Esta perfección tuvo su precio, y fue uno sangriento. Parecía ser el arma ideal de último recurso, pero los diseñadores alemanes volvieron a complicarse demasiado. ¿En qué consistía el defecto oculto del seguro que podía matar al propietario más rápido que una bala enemiga? De esto hablaremos en el siguiente bloque, donde desarmaremos la Walter hasta el último tornillo.
¿Por qué, en el apogeo de la guerra, una Walter flamante podía convertirse en un trozo de hierro inútil en manos de un oficial? La impactante verdad sobre cómo la megalomanía del Reich y las prisas en las fábricas convirtieron la legendaria calidad en una lotería mortal para los propios alemanes. A pesar de su brillante comienzo, la P-38 pronto fue víctima de su propia popularidad. Cuando el frente exigió millones de unidades, la meticulosidad alemana se resquebrajó. El diseño de la Walter era excesivamente complejo para la producción en masa en condiciones de guerra total. Debido a la abundancia de piezas pequeñas y tolerancias estrictas, el más mínimo defecto convertía el arma en un juguete caprichoso. En las series tardías, fabricadas bajo la lluvia de bombas aliadas, el seguro a menudo cobraba vida propia, y las piezas del mecanismo de disparo se rompían ante el más mínimo sobrecalentamiento. Los soldados susurraban que limpiar esta pistola era una forma de tortura, y en las condiciones del invierno ruso, sus mecanismos simplemente se negaban a funcionar sin un lubricante especial y escaso. Pero mientras los oficiales lidiaban con sus juguetes caprichosos, el soldado de infantería común, Hans, confiaba su vida a una sola vieja dama. Era larga, ruda y recordaba incluso las trincheras de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es el secreto del arma que recorrió toda la guerra desde el primer hasta el último día? Lo sabrás ahora mismo, 1,5 kilómetros hasta la muerte. Como un fusil del siglo pasado, se convirtió en la herramienta principal de la Blitzkrieg, desde los campos polacos hasta las ruinas ardientes de Berlín. Olvida los subfusiles. Ahora hablaremos del auténtico amo del frente oriental, el que obligaba al enemigo a pegarse al suelo mucho antes de que pudiera ver los cascos alemanes. Si el MP-40 era el rostro de la propaganda, el Mauser 98K eran sus manos. Fue una modernización profunda del viejo y confiable fusil Mauser 98, que ya había pasado por el crisol de la Primera Guerra Mundial. Los alemanes lo llamaban su violín principal. ¿Por qué? Porque estaba en todas partes. Su increíble alcance de 1.500 metros y una energía de boca monstruosa lo convertían en el rey de los espacios abiertos. Era simple como un ladrillo y fiable como un reloj suizo. Con este fusil en las manos, el soldado de infantería alemán se sentía dueño de la situación, siempre que la distancia de combate le permitiera mantener el margen. Sin embargo, 5 cartuchos en el cargador frente a una avalancha de combatientes soviéticos era casi un suicidio. ¿O no? Prepárate para descubrir el terrible precio que pagaba cada soldado por esta tan alabada fiabilidad, y por qué, tras la batalla, a los alemanes se les entumecían los brazos. Los detalles impactantes del retroceso del Mauser en el siguiente bloque. ¿Por qué, tras un combate serio, los soldados alemanes literalmente no podían mover el brazo derecho? El lado oscuro del gran fusil que las crónicas oficiales ocultaban. No es solo un arma, es un auténtico rompehuesos para su propio dueño. Por la fenomenal potencia de parada del Mauser 98K, había que pagar con la salud. El potentísimo cartucho de 7,92 milímetros, combinado con el peso relativamente bajo del fusil, generaba un retroceso salvaje y despiadado. Tras disparar toda la munición reglamentaria, el hombro del soldado se convertía en un enorme hematoma y las articulaciones empezaban a doler como si hubieran sido golpeadas con un mazo. Pero el dolor físico era solo la mitad del problema. En condiciones de combate urbano o emboscadas en el bosque, el Mauser se volvía mortalmente lento. Solo 5 cartuchos y la recarga manual tras cada disparo convertían a Hans en un blanco fácil para los combatientes soviéticos con sus armas automáticas. Mientras tú accionas el cerrojo, el enemigo tiene tiempo de vaciarte una ráfaga entera. El mando nazi comprendía que su infantería se asfixiaba en su propia lentitud. Necesitaban un milagro que uniera la potencia del fusil y la furia de la ametralladora. Y crearon algo que cambió para siempre el rostro de la guerra. ¿Cómo apareció el primer fusil de asalto del mundo? La respuesta ahora mismo. La primera arma milagrosa de Hitler que llegó irremediablemente tarde. Como el fusil de asalto de Hugo Schmeisser, que parecía un visitante del futuro, estuvo a punto de convertir la derrota del Reich en una picadora de carne infinita. Ahora verás al abuelo de todos los fusiles modernos, el que hacía que los generales soviéticos se echaran las manos a la cabeza.
el STG-44 fue una auténtica explosión técnica. Mientras el resto del mundo luchaba con fusiles de largo alcance pero lentos, o con subfusiles rápidos pero de corto alcance, los alemanes crearon el eslabón intermedio. Fue la primera arma masiva con el cartucho corto de 7,92 milímetros. Golpeaba lejos como un fusil y rociaba plomo como una ametralladora. Hitler bloqueó el desarrollo durante mucho tiempo considerándolo un capricho, por lo que los diseñadores tuvieron que camuflar el proyecto bajo el nombre de subfusil. Cuando el Führer finalmente vio el STG en acción, entró en cólera, por no haberlo creado antes. El arma era increíblemente eficaz, permitiendo que un solo soldado suprimiera secciones enteras. Pero tras el brillo exterior se escondían problemas atroces. Un peso de más de 5 kilogramos y la ausencia total de guardamanos obligaban a los soldados a sujetar el cargador al rojo vivo. Y ahora, la pregunta más escandalosa de la historia militar. ¿Robó Mikhail Kalashnikov el diseño a los alemanes? Prepárate, comenzamos la autopsia genética de las leyendas ahora mismo. ¿Copia u original? Nos meteremos bajo la tapa del cajón de mecanismos del STG-44 y de la K-47 para poner, de una vez por todas, un punto final a la disputa que lleva décadas dividiendo Internet. ¿Robó el prodigio soviético los secretos del genio alemán prisionero? Ahora conocerás la verdad que muchos temen admitir. Muchos expertos de sofá señalan la similitud visual entre el Sturmgewehr alemán y nuestro AK, gritando plagio. Sí, Hugo Schmeisser trabajó en Izhevsk después de la guerra. Eso es un hecho. Pero usemos la lógica y miremos dentro. Si desmontas ambos fusiles, resulta que son tan diferentes como el cielo y la tierra. Tienen esquemas de cierre de cañón radicalmente distintos, mecanismos de disparo diferentes e incluso métodos de ensamblaje opuestos. Kalashnikov creó un arma que se puede montar sobre la rodilla en un pantano, mientras que la creación alemana requería un estampado complejo y un cuidado meticuloso. Sí, el diseñador soviético pudo haberse fijado en el concepto general y la apariencia, pero el corazón del AK-47 es puramente ruso. Sin embargo, incluso esta obra maestra tecnológica del Reich pesaba como un puente de hierro y quemaba las manos de su dueño por la falta de un guardamanos decente. Y es que los alemanes tenían otro triturador de huesos que se sobrecalentaba más rápido de lo que podías gritar «Achtung». ¿Estás listo para conocer la sierra circular más rápida de Hitler? Pues adelante. 31 kilogramos de pura furia sobre su montura. Cómo los astutos alemanes utilizaron a la neutral suiza para burlar las prohibiciones y crear la ametralladora más perfecta de su tiempo. Ahora descubrirás cómo funcionaba la sierra circular de Hitler, capaz de convertir a una compañía de soldados en plena carga en una carnicería sangrienta en cuestión de segundos. La historia de la MG-34 es una novela policial sobre cómo engañar al mundo entero. Debido al Tratado de Versalles, Alemania tenía prohibido fabricar ametralladoras, pero los ingenieros de Rheinmetall Borsig la crearon bajo la apariencia de desarrollos suizos. El resultado superó todas las expectativas. Fue la primera ametralladora de propósito general del mundo. Se podía llevar en las manos, montar sobre bípode o fijar en un pesado trípode. Su cadencia de tiro era demencial, hasta 900 disparos por minuto. El sonido de las ráfagas se fusionaba en un único y continuo aullido demoníaco. Los cañones intercambiables permitían abrir fuego casi sin descanso, y su alimentación por cinta la convertía en una auténtica picadora de carne estacionaria. Pero ¿por qué este asesino ideal le tenía un pánico atroz al barro ruso común y obligaba a las dotaciones a cargar con enormes cajas de repuestos? En el siguiente bloque revelaremos el vergonzoso secreto del arma más poderosa del Reich, que podía callarse en el momento más crítico de la batalla. Barro, encasquillamientos y metal al rojo vivo. Abriremos las debilidades secretas de las dotaciones de ametralladoras alemanas, de las que preferían no hablar en los manuales de Berlín. ¿Por qué la tan alabada ametralladora se atascaba justo cuando los tanques soviéticos asomaban en el horizonte? A pesar de su monstruosa potencia de fuego, la MG-34
era una auténtica consentida en el frente oriental. Fue fabricada con una precisión de joyería tan extrema que el más mínimo grano de arena o una gota de aceite espeso en el frío la convertían en una instalación inmóvil. La ametralladora temía pavorosamente al polvo y a la tierra fértil rusa. Un tirón de la cinta apenas más fuerte de lo normal, encasquillamiento. Un segundo más de presión en el gatillo. El cañón se ponía al rojo vivo, exigiendo un cambio inmediato, o de lo contrario, las balas empezaban simplemente a escupirse. Ahora imagina. En el fragor de la batalla, la dotación debía cargar no solo con la mole de 12 kilogramos, y eso sin el trípode, sino también con voluminosos maletines de repuestos y cañones de recambio. Cualquier retraso costaba la vida a todo el equipo. El genio alemán creó una obra maestra que resultó ser demasiado compleja para el infierno real de la guerra. Pero ¿cuál fue el resultado general de esta marcha de acero hacia el este? ¿Por qué toda esta armada de cañones de alta tecnología terminó en las cunetas cerca de Moscú y Stalingrado? El acorde final, ahora mismo. El desenlace de la campaña más sangrienta en la historia de la humanidad. ¿Por qué la fantástica superioridad tecnológica no salvó a la Wehrmacht de un colapso vergonzoso en el barro intransitable y las nieves heladas de Rusia? Ahora escucharás la sentencia final para el invencible armamento alemán, que te hará ver de una manera nueva la hazaña de nuestros abuelos. Al trazar una línea final, se puede decir una cosa. El armamento alemán fue la cumbre del arte de la ingeniería de su tiempo, un auténtico triunfo del pensamiento. Pero en eso mismo radicaba su principal tragedia. Resultó ser demasiado complejo, demasiado caro y excesivamente delicado para las condiciones de una guerra total de supervivencia. Mientras las fábricas alemanas tallaban piezas de precisión para las Walter y los Mauser, la industria soviética producía un flujo constante de los simples, toscos pero infalibles PSH y fusiles Mosin. Las altas tecnologías del Reich capitularon ante el frío ruso, la falta de mantenimiento y las extensiones infinitas. El acero puede ser todo lo afilado que se quiera, pero es impotente si su mecanismo está obstruido por la arena y su dueño está abrumado por la masa y el espíritu del enemigo. En última instancia, la guerra no la ganan los planos ideales, sino las personas y la resistencia del metal. Pero, ¿sabías que los propios soldados alemanes, abandonando sus tan cacareados Sturmgewehr, perseguían presas del pánico los trofeos soviéticos? ¿Por qué exactamente cambiaban sus piezas tecnológicas y por qué consideraban nuestro PSH como un regalo del destino? Te contaremos todo sobre esta sensacional caza del hierro ruso en la próxima entrega. No te lo pierdas, esto se pondrá aún más intenso.